El próximo viernes es 18 de marzo y en teoría tendríamos que estar celebrando 78 años ya de la expropiación petrolera. Pero yo quiero platicar contigo, que eres historiador. Es interesante, ¿no?, ver este nacionalismo que se nos inculcó con Lázaro Cárdenas, el patriotismo del 18 de marzo de 1938, cuando las riquezas petroleras volvían al pueblo de México. Con las reformas, el neoliberalismo que se instaló en este país desde 1983 y que no se quiere reconocer, el neoliberalismo ha hecho posible que esta fecha sustituyó el viejo espíritu nacionalista y el viejo, digamos, signo ideológico más importante del PRI, que era el nacionalismo revolucionario. Ya no queda nada de eso, ¿verdad? No, ya nada. Lo más recuerdo, nuestros adultos mayores recuerdan el patriotismo en que muchos niños llevaron sus 20 o sus 50, sus tostones para pagar la indemnización por la expropiación petrolera. Sí, hay 2, 3 personas que he escuchado que hablan con emoción a sus casi 90 años de haber participado como niños y haber visto las gallinas y las borregos para apoquinar este gesto patriótico de Lázaro Cárdenas. Y ahora el Estado mexicano, que es neoliberal, y el proyecto de Enrique Peña Nieto, pues al estar muy feliz que ya otra vez se vuelva al modelo porfirista, ¿no?, de la inversión extranjera en la industria petrolera. Y esto coincide con algo que estamos viviendo, que es terrible, ¿no?, que es prácticamente el desmantelamiento, casi la extinción de esta poderosísima empresa, pues de la que vivimos muchos años en este país. Y que también está llena de corrupción, ¿no? Ya en el 88 Carlos Salinas nos hizo el favor de demostrar cuál corrupto era Pemex, ¿no? Y bueno, y siguió. Sin embargo, con todo y esa bola de corruptos, tanto de la empresa, directivos de la empresa, como del sindicato terrible, pese a todo eso, fue el gran motor de la economía y del desarrollo de este país. Sí, México del siglo XX no se puede entender sin toda la aportación de Pemex. Y yo creo que lo mismo le está pasando ahora en Brasil, ¿no?, con Petrogas. Así es. La corrupción está saliendo a flote, pero ahí en Brasil parece que sí hay más. Allá sí pasan cosas. Allá al expresidente lo llevan a declarar y está. Aquí no pasa nada, aquí. No, pues, con todo respeto, como dice nuestro amigo Marco Aurelio González Gama, países más pequeños en todos sentidos, tanto geográficamente como en términos de sus niveles económicos, incluso de sus historias, países más pequeños que el nuestro, han dado lecciones claras de justicia, de que se hacen cosas. Ahí tienes el caso de Guatemala. Sí, increíble, hasta se dieron el lujo de poner a un comediante de presidente, a ver cómo les va. Pero bueno, juzgaron, y no solo juzgaron, sino ahora sí que defenestraron a su presidente y le faltaban y a su vicepresidenta meses, ¿no?, y a toda una serie de funcionarios corruptos por delitos que son una vacilada, que si los comparas con lo que se llevó aquí Duarte y compañía, no es nada. Serían pena de muerte. Sí, no es nada, ¿no? Sí, a ver qué tal este 18 de marzo, que es un 18 de marzo diferente, va a ser muy diferente porque ya están las nuevas, la reforma petrolera, ¿no? Ya está la reforma energética. Pemex agonizando. Y el Estado mexicano 78 años se van a cumplir y coincide con la agonía lenta de esta gran empresa que fue Petróleos Mexicanos. Y hoy hay otra efeméride importante para el lunes siguiente. Sí, el 210 aniversario de don Benito Juárez, el presidente mexicano indígena, que es muy interesante. Juárez, a mí me interesa mucho Juárez, el no indígena. Juárez siempre estuvo bajo el amparo de la ley, ¿no? Él fue un hombre que cumplió la ley y no anduvo utilizando su origen indígena. Tenemos 2 presidentes de origen indígena, a Juárez, que lo tenemos en la gloria, y al otro que lo tenemos en el infierno, que fue Victoriano Huerta.
Por cierto, el 15 de abril vino un especialista a hablar pero ese sí es indefendible, ¿eh? Ese sí. Yo pensé que ibas a hablar de que también tenía un origen indígena, una raíz por lo menos importante de don Porfirio. Sí. ¿No? Que está en el limbo de la historia. Está en el limbo. Pero mencionas a Victoriano Huerta, ese sí está. Es el único personaje, creo, de la historia que no tiene claroscuros, tiene puros oscuros. Sí. Él estuvo en Jalapa, Victoriano Huerta. En la Comisión Geográfica Exploradora, el edificio que está en la calle de Lucio esquina Altamirano. Ahí estuvo trabajando, aquí conoce a su esposa, aquí tiene sus primeros hijos. No me digas. Sí. Un personaje muy horroroso de la historia, y que no tiene nada de que lo puedas de donde puedas agarrar. Tiene todo lo para defenderlo tantito. Sí. Este año se cumplieron 100 años de su muerte y no es ni siquiera polémico como otros. Nada. Que dicen, bueno, pues tenía sus defectos. No, tenía puros defectos. Era feo. Pero sí, fíjate que el 21 de marzo es este Benito Juárez, que también estuvo en Jalapa en condiciones de exilio, ¿no? Aquí se lo trajo Santana. Ahí hay un odio muy muy fuerte entre Santana y Benito Juárez, ¿no? Santana en sus memorias cuenta que siendo presidente de la República va a Oaxaca y un indio lo atiende mal, ¿no? Y quién iba a decir que ese mesero indígena posteriormente sería Benito Juárez García. Tampoco fue mesero. Sí, pero es la primera vez. Sí, en las memorias de Santana ahí dice que es la primera vez que de ahí viene su odio de Juárez a Santana, ¿no? Yo creo que sin duda el mejor presidente que ha tenido este país, Benito Juárez. Claro. Ninguno le ha podido llegar. Sí. Cárdenas se le acercó. Pues hay muchos que defienden a Cárdenas. Sí, claro, tuvo cosas extraordinarias. Cárdenas, el hecho de haber nacionalizado la industria petrolera fue algo importante, sin duda. Su política internacional. Eso es muy interesante, eso es muy ¿no? interesante. Pero Juárez trajo en un carruaje la dignidad de la República ahí, de manera transhumante, como dicen. Y además, que es un mexicano ejemplar, que a los 12 años aprende el castellano, que a los 15 años empieza a leer y escribir, ¿no? Y como esta historia que había iniciado en la serranía de Oaxaca, en la marginidad del virreinato, como él muere con la gloria de ser presidente de la República. Leyendo un libro en francés. Sí. Tenía el defectillo de ser así como muy aficionado al poder, ¿no? Sí, pero como cualquier... Dicen, si Juárez no hubiera muerto... Como cualquier cronista. Como dice el danzón si Juárez no hubiera muerto, aparte de que todavía viviría, seguiría siendo el presidente, sí, porque iba encarriladísimo a ese tema de hacerse dictador. Juárez es muy interesante. Su peor enemigo es Santana Jalapeño y su mejor amigo y aliado, otro jalapeño, Sebastián Lerra de Tejada. Fíjate. Entonces, el siglo XIX mexicano está entre Oaxaca y Jalapa, ¿no? Entre Porfirio Díaz y Juárez, entre Santana y Veracruz ha sido siempre determinante en la historia de este país. Sí. Desde que llegaron los españoles y entraron por lo que hoy es la Villa Rica de la Veracruz, y durante todos los años del virreinato, en que este estado fue la puerta de entrada, ¿no?, al país. Sí, vamos a ver cómo este gobierno priista de Enrique Peña Nieto va a conmemorar los 210 años del natalicio de Juárez. A lo mejor no conmemora nada, porque a lo mejor ni sepan, ¿no? Porque saben. Hace 10 años era un gobierno de acción nacional. Vicente Fox hizo el bicentenario, pero muy... Calderón. Sí, tocó en la transición a Vicente. Sí. Porque no le tocó todavía a Fox. Yo recuerdo de niño... los 200 años del nacimiento, sí, ya te entiendo. Yo recuerdo de niño la gran celebración que hubo en 1972. ¿El año de Juárez? El año de Juárez. Fue el año de Juárez. Yo tenía 7, 8 años y me acuerdo que era un año juarista, ¿no? No, totalmente. El presidente de la República, Luis Echeverría, Murillo Vidal, y
Yo me acuerdo de niño, Sí, no, todo pues fue Juárez, ¿no? Y a los 200 Era un tiempo en el que se le rendía culto a la personalidad. A la personalidad y a los grandes héroes de la patria, ¿no? Y además, me acuerdo que el único que puso la nota discordante fue el irreverente del Loco Valdés, ¿no? Con lo de el único presidente bombero de México, ¿no? Bomberito Juárez. Y bueno, y se le castigó, creo que Sí, se claro, le sancionó. sí, claro. Ahora uno en la radio puede decir mil ofensas, hasta barbaridades, y te aplauden o te apoyan. Pero hace 45 años eso fue la Secretaría de Gobernación tuvo que meter ahí la multa, ¿no? A Loco Valdés. Sí, cómo no. Pero bueno, pues son las efemérides importantes del mes de marzo, ¿no? Y si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría y sería el presidente, seguramente, de la República, y nos iría infinitamente mejor. Descubrí el año pasado que doña Margarita Maza era hija adoptiva de la familia Maza. Por eso no hay mucho problema que se case con Juárez. Ah, mira. Si hubiera sido hija legítima, a lo mejor sí. No les hubiera. Pero era una familia progresista. Sí. Era una familia progresista. Otro dato histórico importante de marzo, bueno, pues es el 4 de marzo, que es el aniversario del PRI, ¿no? Sí, con todo y de que de ahí provengan gente como Duarte, pues tiene también una aportación histórica y que importante marcó, que me acuerdo un poco político del siglo XX mexicano, ¿no? Claro que sí, y tuvo cosas muy buenas, y las pudiera ser que todavía tenga algunas, excepto cosas como Duarte, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y regresamos.